La lluvia caía como un velo de lágrimas sobre el bosque de Pontevedra, y en ese instante, mientras el trueno retumbaba como un grito ahogado, Celia me miró con ojos que destilaban traición. No eres mi madre, Victoria, y nunca lo serás, espetó, su voz cortando el aire húmedo como una navaja. Mi corazón se partió en dos, no por el rechazo, sino porque en ese momento supe que el secreto que guardaba desde hacía años estaba a punto de devorarnos a ambas. Me llamo Victoria, y en los últimos 5 años, desde que me casé con Javier, he vivido en una casa de sombras en las afueras de Vigo, donde el Atlántico susurra secretos que nadie quiere oír. Javier era un hombre de esas tierras gallegas, robusto como los robles centenarios, con una risa que llenaba las tabernas y un temperamento que podía encenderse como la pólvora en las fiestas de San Xoán. Nos conocimos en una de esas noches de verano, cuando el vino albariño fluía como el Miño y sus ojos me prometieron un refugio contra la soledad que me había perseguido desde mi juventud en Madrid. Pero yo traía mis propios fantasmas, un amor prohibido en la universidad, una mujer llamada Elena que me había roto el alma antes de desaparecer, dejando solo cartas amarillentas en un cajón que nunca abro. Ser lesbiana en una España que aún se lamía las heridas de la dictadura no era fácil, lo era menos casarme con un hombre para encajar en el molde que la sociedad me imponía. Javier no lo sabía todo, claro. Solo lo suficiente para creer que yo era la esposa devota que necesitaba. Celia era su hija de un matrimonio anterior, una tormenta andante de 17 años cuando llegué a su vida. Alta con el cabello negro como la noche gallega y ojos marrones que parecían pozos de melancolía, había heredado la fiereza de su padre y la sensibilidad de una madre que se fue demasiado pronto, víctima de un cáncer que devoró su juventud en las costas de Arousa. Celia me odiaba al principio con esa rabia pura de la adolescencia que ve en toda madrastra una usurpadora. Eres solo una forastera, me decía, escupiendo las palabras mientras devoraba el pulpo con acento feira en la mesa familiar. Yo intentaba acercarme con gestos pequeños, hornear empanadas de zamburiñas en las tardes de lluvia, llevarla a las romerías de Pontevedra donde el tamboril resonaba como un latido colectivo. Pero ella se cerraba como una ostra, pasando horas en su habitación escuchando a Rosalía de Castro recitada en gallego, o saliendo a correr por los senderos embarrados del monte que rodeaba nuestra casa. El año pasado, todo cambió. Javier, en uno de sus arranques de nostalgia cinegética, decidió organizar una excursión de caza en los montes de la Sierra de Galiñeiro, cerca de Pontevedra. Será bueno para unirnos, dijo palmeando mi hombro con esa rudeza afectuosa que tanto me desarmaba. Celia, ya con 20 años y estudiando biología en la Universidad de Santiago, accedió a regañadientes. Solo por el ciervo, murmuró afilando su cuchillo de caza con una precisión que me erizaba la piel. Yo no era aficionada a la caza, la idea de derramar sangre por deporte me revolvía el estómago, pero fui por ellos, por esa ilusión frágil de familia que tanto ansiaba. Llegamos al amanecer, cuando la niebla aún abrazaba los valles como un sudario. El aire olía a tierra húmeda y a eucaliptos traídos de Australia, esos invasores que devoran los bosques nativos gallegos. Montamos el campamento en un claro rodeado de castaños centenarios, donde el río Tea serpenteaba plateado entre rocas musgosas. Javier, con su escopeta al hombro y el sombrero calado hasta las cejas, nos dio instrucciones como un general: Victoria, tú con Celia en la tienda grande, yo me quedo con los viejos en la otra. No protesté, era lógico, las mujeres juntas, como si el bosque respetara aún esas divisiones anticuadas. Esa primera noche, mientras Javier ronroneaba historias de cacerías pasadas alrededor de la fogata, Celia y yo nos retiramos temprano. La tienda era un refugio claustrofóbico de lona verde, iluminado por una linterna que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Extendí mi saco de dormir junto al suyo, el espacio tan estrecho que nuestros hombros se rozaban inevitablemente. Buenas noches, murmuré apagando la luz con un clic que sonó como una sentencia. El silencio se instaló, roto solo por el goteo de la lluvia en las hojas y el ulular distante de un búho. Me giré de lado, pero el sueño no llegaba, en cambio, reviví fragmentos de mi pasado, el roce de la mano de Elena en un cine de lavapiés, el sabor salado de sus besos robados bajo la lluvia madrileña. ¿Por qué ahora, en este bosque ajeno, el deseo reprimido me asaltaba como una fiebre? De repente un sollozo ahogado rompió la quietud. Celia, acurrucada en su saco, temblaba como una hoja en el vendaval. Celia, ¿qué pasa?, susurré, incorporándome. Ella se giró lentamente, su rostro pálido bañado en la luz lunar que se filtraba por la cremallera. Nada. Solo
Un sueño, mintió, pero sus ojos decían otra cosa, un abismo de dolor que yo reconocía demasiado bien. Cuéntamelo, insistí, mi voz suave como el vino que bebemos en las vendimias. Dudó mordiéndose el labio y entonces las palabras brotaron como un río desbordado. Su madre, no muerta por cáncer como Javier siempre decía, sino por una sobredosis de pastillas, un secreto que su padre había enterrado bajo capas de vergüenza gallega. Me dejó una carta, Victoria. Decía que me quería, pero que el mundo la ahogaba. ¿Y papá? Él nunca me lo perdonó. Ni a ella, ni a mí por recordársela. Me quedé helada, el peso de esa revelación aplastándome el pecho. Extendí la mano vacilante y toqué su brazo. Su piel era cálida, vibrante y en ese toque inocente algo se removió en mí, no lástima, sino una ternura feroz, un anhelo de protegerla que rayaba en lo prohibido. No estás sola, cariño, murmuré y ella se acercó, su cabeza cayendo sobre mi hombro como si fuera el único puerto en la tormenta. Nos quedamos así, envueltas en el aroma a pino y a lágrimas, hasta que el sueño nos reclamó. Pero en mis sueños, esa noche Celia no era la hijastra distante, era una mujer que me miraba con ojos que prometían redención. Al día siguiente la caza nos separó. Javier y sus amigos partieron al alba, escopetas en mano, persiguiendo rastros imaginarios de jabalí. Celia y yo nos quedamos vigilando el campamento, una excusa para no manchar nuestras manos de sangre. Paseamos por senderos cubiertos de helechos, hablando de todo y de nada, de las meigas que, según las leyendas gallegas, rondaban estos bosques, de sus clases en Santiago donde las chicas eran demasiado superficiales, de mi juventud en Madrid donde el arte me salvó de la asfixia familiar. Tú pareces diferente, dijo ella de repente, deteniéndose junto a un arroyo donde las truchas saltaban como estrellas fugaces. ¿Diferente cómo? Sus ojos se clavaron en los míos, intensos, curiosos. Como si guardaras un fuego que nadie ve. Como si no pertenecieras aquí. Tragué saliva, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo confesarle que ese fuego era por mujeres como ella, mujeres fuertes y quebradas que me recordaban a mí misma a los 20? En cambio sonreí y desvié la conversación hacia las setas que brotaban como joyas ocultas bajo los robles. Pero el semilla estaba plantada. Esa tarde, mientras preparábamos la merienda, tortilla de patatas y queso tetilla, sus roces accidentales me quemaban, su mano rozando la mía al pasar el cuchillo, su risa cuando salpicamos aceite en la sartén. Y yo, traidora a mi propia promesa de lealtad, me permití soñar. La segunda noche trajo la tormenta. El viento aullaba como las almas de los difuntos en las noches de difuntos, y Javier, borracho de aguardiente, decidió quedarse en la tienda de los hombres, roncando junto a sus compadres. Vosotras iré, gruñó, y así lo hicimos. Dentro de nuestra tienda, el mundo se redujo a ese cubículo húmedo, a nuestras respiraciones entrecortadas. Celia se desvistió primero, quedándose en camiseta y pantalones cortos, su silueta esbelta recortada contra la lona. Yo hice lo mismo, avergonzada de mi cuerpo de mujer madura, con curvas que el tiempo había suavizado. Nos acostamos y el silencio fue pesado, cargado de electricidad. Victoria, susurró ella después de un rato, su voz un hilo de seda. ¿Alguna vez has amado a alguien que no debieras? Mi pulso se aceleró. ¿Era intuición, o algo más? Sí, admití, la oscuridad dándome valor. Alguien que me hizo cuestionar todo. Una mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando dedos con una delicadeza que me deshizo. Yo también, confesó, su aliento cálido contra mi cuello. Una compañera de clase, el año pasado. Pero mi padre. Él me mataría si lo supiera. Somos gallegos, Victoria, aquí, el amor así es un pecado que se entierra con los muertos. Lloramos juntas esa noche, lágrimas mezcladas en la almohada compartida, mientras el trueno puntuaba nuestras verdades. Le hablé de Elena, de cómo su partida me dejó hueca, de cómo me casé con Javier para huir de mí misma. Ella me habló de Marta, la chica de ojos azules en Santiago, de besos robados en el campus que terminaron en rupturas dolorosas por miedo al que dirán. En ese confesonario improvisado, nos convertimos en aliadas, en confidentes. Pero cuando su cabeza se apoyó en mi pecho y mis dedos acariciaron su cabello, supe que cruzábamos una línea invisible. No fue pasión carnal, Dios no lo permitirá, sino una intimidad del alma, un lazo que nos unía más allá de la sangre o el papel matrimonial.
Dormimos entrelazadas y por primera vez en años me sentí completa. El tercer día amaneció con un sol tímido que filtraba rayos dorados a través de la cánepi de hojas, como si el bosque conspirara para iluminar nuestros secretos. Javier regresó al mediodía, triunfante con un conejo pequeño que colgaba de su cinturón, su rostro enrojecido por el esfuerzo y el licor matutino. «Mira esto, chicas». Para la cena fanfarroneó, ignorando la tensión que flotaba entre Celia y yo como humo de la fogata. Cenamos en silencio, el animal asado crujiendo bajo los dientes, y yo apenas probé bocado. Mi mente estaba en otra parte, reviviendo el calor de su cuerpo contra el mío, el susurro de sus confesiones que aún resonaba en mis oídos. Esa tarde, mientras los hombres se echaban la siesta, Celia me arrastró a un sendero apartado, uno que serpenteaba hacia una cascada escondida en las entrañas de Galiñeiro. «Necesito aire», dijo, pero sus ojos decían más, necesidad de verdad, de ese espacio donde pudiéramos ser nosotras mismas sin máscaras. Caminamos en silencio al principio, el crujido de las hojas secas bajo nuestras botas como un diálogo tácito. Pontevedra, con sus ríos y sus mitos celtas, parecía un personaje vivo en nuestra historia, los espíritus del bosque, las mouras que tejen destinos en la niebla, observándonos con ojos invisibles. Llegamos a la cascada, un velo plateado que caía sobre rocas pulidas por siglos de agua. Nos sentamos en una piedra plana, las piernas colgando sobre el remolino espumoso. «Victoria, ¿qué vamos a hacer?», preguntó ella, su voz quebrada por el rugido del agua. La miré, su perfil afilado, la forma en que el sol jugaba en sus pestañas, y sentí un nudo en la garganta. «No lo sé, Celia. Esto. Nosotros. Es un fuego que puede quemarnos vivas». Ella se volvió hacia mí, sus ojos marrones ardiendo con una intensidad que me desarmó. «Pero, ¿y si no es malo? ¿Y si es lo que hemos estado buscando toda la vida? En esta tierra, donde las mujeres siempre han sido fuertes», piensa en las lavandeiras del Miño, cantando himnos de libertad mientras lavan pecados ajenos, ¿por qué no podemos nosotras? Sus palabras me golpearon como una ola atlántica. Hablamos durante horas tejiendo sueños imposibles, una vida lejos de Vigo, quizás en Barcelona donde el Eixample bulle de colores y aceptaciones, o en las playas de Cádiz donde el flamenco llora verdades ocultas. Le conté de mi infancia en Madrid, de cómo mi madre, una costurera devota, me enseñó a bordar sueños en paños de lino, pero nunca a amar libremente. Ella sospechaba, confesé, pero el miedo la callaba. Y ahora, con Javier. Él es bueno, Celia, pero no es mi alma. Ella asintió y en un gesto impulsivo, apoyó su cabeza en mi hombro. El mundo se detuvo, el agua cantando, el viento susurrando en las copas, y nosotras, dos almas perdidas encontrándose en el caos. Pero el paraíso es efímero en las tierras gallegas, donde la lluvia siempre regresa. Al anochecer, cuando volvimos al campamento, encontramos a Javier pálido como un fantasma, sosteniendo un sobre arrugado en la mano. «Victoria, tenemos que hablar», dijo, su voz ronca por algo más que el tabaco. Me llevó aparte, detrás de un castaño, donde las sombras se alargaban como dedos acusadores. «Encontré esto en tu mochila. Cartas. De una mujer. Elena». Mi mundo se derrumbó. Esas cartas, que creía bien escondidas en el fondo de mi maleta, habían salido a la luz como un cuerpo exhumado. «¿Cuánto tiempo, Victoria? Todo este matrimonio ha sido una farsa». No pude mentir. Las lágrimas brotaron y le conté todo, mi amor por Elena, el miedo que me impulsó a huir hacia él, la soledad que disfrazaba de devoción. Javier me miró con una mezcla de rabia y piedad que me destrozó. «Eres como mi primera mujer», murmuró, llena de demonios que no puedo exorcizar. «Vete. Llévate lo que quieras, pero vete antes de que le hagas daño a Celia». «¿Daño a Celia?». El pánico me invadió. ¿Lo sabía? ¿Había visto algo entre nosotras? Pero él negó con la cabeza, exhausto. Ella ya tiene suficiente con sus propios secretos. No la arrastres a tus pecados. Regresé a la tienda con el alma hecha jirones, pero Celia me esperaba, su rostro iluminado por la linterna como una virgen en una procesión. «¿Qué pasa?», preguntó, percibiendo mi turbación. Le conté las palabras saliendo en un torrente, las cartas descubiertas, la confrontación con Javier, el ultimátum implícito. Ella palideció y entonces, en un arrebato que aún me avergüenza, me abrazó con fuerza.
No te irás sin mí, declaró, su voz firme como el granito de las catedrales compostelanas. Te quiero, Victoria. No como una hija, sino como la mujer que me ha salvado. El aire se espesó, cargado de una emoción que rozaba lo sagrado y lo prohibido. Nos besamos entonces no con lujuria, sino con la desesperación de dos náufragas aferrándose a un madero, un roce de labios que sellaba un pacto silencioso. Pero el destino, caprichoso como las meigas, tenía otros planes. Esa noche, mientras dormíamos enredadas en sueños frágiles, un grito rasgó la oscuridad. Javier irrumpió en la tienda, linterna en mano, su rostro contorsionado por la furia. «Malditas seáis las dos», rugió, iluminando nuestra silueta entrelazada. Celia se incorporó cubriéndose con el saco como una niña pillada en falta. Yo me quedé paralizada, el corazón martilleando como un tambor de romería. ¿Qué demonios es esto? Mi hija y mi mujer. En mi propia casa, en mi bosque. Sus palabras eran veneno, cada sílaba un latigazo. Celia sollozó, «Papá, por favor», pero él no escuchaba. «Eres una pervertida, Victoria». «¿Y tú, Celia, qué? ¿Heredaste los vicios de tu madre? Ella se mató por algo así, lo sabes». La revelación cayó como un rayo. Javier, en su ira ciega, había desenterrado el secreto más oscuro. La madre de Celia no solo se suicidó, sino que lo hizo tras ser descubierta en una relación con otra mujer, una vecina de Arousa que huyó avergonzada. «La maté yo con mi silencio», aulló él derrumbándose contra la lona. «¿Y ahora, repetís la historia? No lo permitiré». Celia se levantó, temblando de rabia. «Tú la mataste, papá. Con tu hombría tóxica, con tu negación gallega de que el amor puede ser diferente. Victoria me ha dado lo que tú nunca pudiste, ¿verdad?». Las palabras colgaron en el aire, un guante de desafío lanzado en la cara del patriarca. Javier se marchó tambaleándose hacia la noche, dejando tras de sí un vacío helado. Celia y yo nos miramos, destrozadas pero unidas en el dolor. «Tenemos que irnos», susurré, empacando a ciegas mientras la lluvia arrecia. Pero en ese momento de caos, un ruido sordo, el disparo de una escopeta. Corrimos afuera, el barro chapoteando bajo nuestros pies, y lo encontramos, Javier, acurrucado contra un árbol, la escopeta a su lado, pero ileso. Había disparado al aire, un grito mudo de desesperación. «No puedo perderos a las dos», sollozó, su voz quebrada por primera vez. «Perdóname, Celia. Perdóname por ser el monstruo que soy». El amanecer nos encontró sentados en círculo alrededor de la fogata apagada, exhaustos, compartiendo un silencio que sanaba más que cualquier palabra. Javier confesó sus propios fantasmas, amores no correspondidos en su juventud, un hermano gay que la familia desterró y que murió solo en Barcelona. «Somos prisioneros de esta tierra», dijo mirando hacia el horizonte donde Pontevedra despertaba brumosa. «Pero quizás sea hora de romper las cadenas». Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones que nos desgarraron como el viento del norte en las Rías Bajas. Regresamos a Vigo en un silencio sepulcral, el coche serpenteando por carreteras empedradas donde las cruces de piedra recordaban a los caídos en batallas olvidadas. Javier conducía con las manos blancas en el volante, Celia y yo en el asiento trasero, nuestras rodillas rozándose en un consuelo mudo. En casa las paredes parecieron cerrarse sobre nosotros, impregnadas del olor a salitre y a secretos rancios. «Necesito tiempo», dijo él al final, cerrando la puerta de su estudio con un clic definitivo. Celia y yo nos refugiamos en la cocina, preparando café solo y bizcochos de Santiago, rituales gallegos que curan lo incurable. Pero el tiempo no era un bálsamo, era un verdugo lento. Celia, con la ferocidad de su juventud, exigía respuestas. «Dile todo, Victoria. O nos vamos juntas». Sus palabras me aterrorizaban y me exaltaban, la idea de una vida compartida, de amaneceres en una casita con vistas al Atlántico, donde pudiéramos bordar nuestro amor sin juicios. Pero el miedo me paralizaba, ¿y si Javier nos repudiaba para siempre? ¿Y si la familia, con sus chismes en las misas dominicales, nos convertía en las parias de Pontevedra? Noches enteras pasé en vela, caminando por el balcón donde el mar rugía como un amante celoso, cuestionando cada elección, ¿había traicionado a Javier por egoísmo, o liberado a Celia de una jaula dorada? El clímax llegó una semana después en la fiesta de la Peregrina,
cuando Pontevedra se viste de romería y las calles empedradas bullen de gaitas y vino. Javier insistió en ir, por tradición, pero sus ojos evitaban los míos como si yo fuera una meiga maldita. Celia, radiante en un vestido blanco que ondeaba como velas en la brisa, me tomó de la mano en un callejón apartado, lejos de las luces y las risas. Te amo, murmuró, y en ese beso robado bajo un arco de piedra, sellamos nuestro destino. Pero el destino, traicionero, nos acechaba. Regresamos a casa tarde, el aguardiente nublando nuestros pasos. Javier nos esperaba en el salón, una botella de albariño a medio vaciar sobre la mesa de roble. He hablado con el cura, dijo, su voz un hilo tembloroso. Y con tu tío, Celia, el de Redondela. Ellos lo saben todo ahora. El pánico me invadió. ¿Cómo? ¿Un soplo en la taberna, un rumor llevado por el viento? Celia se derrumbó en una silla, lágrimas surcando su rostro. Nos odiarán, papá. Nos llamarán depravadas, como a mamá. Javier se acercó por primera vez en días y la abrazó. No, mi niña. Les dije la verdad, que el amor no elige formas, que en esta Galicia de poetas y mártires el corazón manda. Y ellos lloraron conmigo. No era perdón fácil, era un armisticio forjado en el dolor. Javier confesó su propia culpa, haber ignorado las cartas de la madre de Celia, haberla forzado a un matrimonio que la asfixiaba, igual que él me había forzado a mí sin saberlo. Me divorciaré, anunció, su voz firme por primera vez. No por odio, sino por libertad. Para que podáis ser lo que seáis. Yo lloré entonces no de tristeza sino de alivio catártico, ese que solo las confesiones gallegas pueden traer, envueltas en lluvia y redención. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta, como reparar un muro de piedra tras una tormenta. Celia y yo nos mudamos a una casita en las afueras de Pontevedra, cerca del monte donde todo comenzó, un refugio con jardín de hortensias azules que florecen en la niebla. Javier nos visita los domingos trayendo empanadas y historias de sus nuevas andanzas, un taller de carpintería en Vigo, donde talla cruces para peregrinos, y quizás, susurro, un cortejo tímido con una viuda de la parroquia. No es perfecto, hay días de dudas, de miradas ajenas en el mercado que queman como ortigas, de noches en que Celia sueña con Marta y yo con Elena. Pero nos tenemos, caminatas por la ribeira del Lérez, donde el agua susurra bendiciones celtas, cenas a la luz de velas, compartiendo versos de Rosalía, y en la quietud de la medianoche abrazos que curan las grietas del alma. Hoy, un año después de aquella excursión que nos rompió y nos rehizo, miro a Celia dormida a mi lado, su rostro sereno bajo la luna que se filtra por la ventana. No somos madres e hijas ni amantes en el sentido carnal que el mundo juzga, somos compañeras de viaje, almas entrelazadas en el tapiz de esta tierra brumosa, donde el amor, como el vino, mejora con el tiempo y la verdad. Javier nos escribe cartas, sí, cartas llenas de orgullo torpe, sois mi familia, en todas las formas que importan. Y en Pontevedra, bajo los cielos grises que prometen eternidad, hemos aprendido que la traición no siempre destruye, a veces ilumina el camino a casa.